Bien, buenas noches con todos. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio de Zacarías. Nos toca el capítulo 10 y hoy día vamos a estudiar el capítulo 10 entero, sus 12 versículos. Pero antes, por supuesto, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche que nos permites acercarnos a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des la actitud, la disposición necesaria para aprender de ella, Señor. Que podamos, en principio, amar tu profecía, Señor, porque este es un texto profético, Señor. Amarte a ti y tus planes, Señor, y tener expectativa respecto de ellos y que eso cambie nuestra vida diaria, Señor, tenga un impacto en nuestra vida cotidiana. Y Padre Santo, que esta noche se ponga tu palabra y no ninguna idea humana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 10 de Zacarías empieza de algún modo siguiendo la lógica de donde habíamos dejado el capítulo 9. Como sabemos, la Biblia no ha sido escrita ni en capítulos ni en versículos, eso se ha puesto después para ayudarnos a ubicar las partes, pero es un texto continuado. Y si recuerdan, nos quedamos hablando de cómo sería la vida en el milenio. Y lo último que nos muestra Zacarías en el versículo 17, luego de hablarnos de la paz que va a haber en el milenio, una paz sobrenatural que los seres humanos no conseguirán en ningún momento de su historia y no han conseguido hasta hoy por sus propios medios, nos habla en el versículo 17 de cuánta es la bondad y cuánta la hermosura del Señor, obviamente, hablando de la provisión material que va a haber para las gentes en el milenio. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas, dice al final del capítulo 9. Y así más o menos en esa lógica hay que entender lo primero que vamos a leer en los dos primeros versículos del capítulo 10. Sin embargo, lo que va a hacer Zacarías aquí va a ser un contraste entre el Dios verdadero y los ídolos. Dice los dos primeros versículos del capítulo 10: pidan ustedes al Señor que llueva en la estación tardía, y el Señor enviará relámpagos, y a cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Los terafines han comunicado mensajes sin sentido, los adivinos tienen visiones falsas, hablan de sueños ilusorios y el consuelo que dan no sirve para nada. Por eso el pueblo sufre y vaga sin rumbo como ovejas sin pastor. Muy bien, como ya dije, esto continúa al inicio, hablando de la lluvia que va, de la lluvia tardía o de la lluvia en la estación tardía que Dios puede proveer si el pueblo se lo pide. Y esto es sin duda algo que va a ocurrir en el milenio. Va a haber abundancia, va a haber la provisión material, no va a escasear como escasea en este tiempo. Sin embargo, también hay que entender que en la realidad del pueblo de Israel esta promesa tenía una vigencia para ese momento y lo tiene también para hoy, para nosotros. Es decir, el Señor es la fuente de nuestra provisión. Lo que tenemos proviene del Señor, ¿no es cierto? No es un accidente para la naturaleza, aleatorio, azaroso, sino viene de la mano de Dios. Y Dios es nuestro proveedor. Y esto era muy importante para Israel, porque en Israel la lluvia era un elemento fundamental. Digamos, era una sociedad agrícola, entonces dependía de la lluvia. Y ustedes van a encontrar en diversos pasajes una serie de referencias a la lluvia como signo de la bendición de Dios y también como signo del refrigerio espiritual. En Israel habían tres tipos de lluvias. Una que se llamaba la lluvia temprana, que se daba en otoño, más o menos desde fines de octubre hasta comienzos de diciembre, y servía para que la tierra se pusiera suave para que pudieran sembrar. Luego que sembraban, en invierno, entre diciembre y marzo, había una lluvia intensa que remojaba, empapaba la tierra y también servía para llenar las cisternas, los estanques, los manantiales.
Y luego había lo que se llamaba la lluvia tardía, que es lo que acá se dice, la estación de lluvias tardías. Era una lluvia que venía luego de esa lluvia intensa en primavera, más o menos desde fines de febrero hasta comienzos de abril. Y esa lluvia era la previa a la cosecha, ¿no es cierto?, que aseguraba que esa cosecha se diera, ¿no? Una cosecha que más o menos, según el tipo de fruto del que se tratara, iba desde abril hasta junio, ¿no? Esta lluvia permitía que lo sembrado produjera fruto. Por eso es que es muy importante esta promesa de la lluvia de la estación tardía. Es lo que va a ser realmente la provisión. Pero, si bien, como he dicho, hay varios pasajes de la Escritura que hablan de esta bendición de la lluvia, hay algunos que yo pediría que los pusieran, una lista de versículos que tengo ahí. No los vamos a leer, los pueden anotar, es una muestra simplemente. Deuteronomio 32:2, 2 Samuel 23 del 3 al 5, Isaías 30:23, Jeremías 5:24 y dos entre los profetas menores, Oseas 6:3 y Joel 2:23. Es un ejemplo, pero hay uno que sí quisiera leer, que nos va a enseñar muy claramente para Dios de qué dependía en el fondo que Él dé su provisión. Y ahí sí pido que me acompañen. Deuteronomio 11 del 13 al 17. Este texto sí lo vamos a leer. Ahí dice el Señor a través de Moisés: si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía. Y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Haré también que en tus campos crezca hierba para tus ganados, y comerás y quedarás satisfecho. Entonces, Dios asegura la bendición. Esta es la generación que va a tomar la tierra prometida. Estamos en Deuteronomio. Y Moisés le está diciendo a la generación que va a tomar la tierra prometida: si guardas los mandamientos, si obedeces con todo cuidado los mandamientos que te mando cumplir, si observas mis principios, si vives de acuerdo a mis principios, yo te voy a bendecir. Va a haber esa lluvia que tú esperas. Esa lluvia, la temprana y la tardía, todo el ciclo se va a asegurar. Si obedeces, si caminas en mis caminos. Pero hay una advertencia a partir del versículo 16. Tengan cuidado, dice el Señor. Y cuando el Señor dice que tengan cuidado, hay que tener cuidado. Tengan cuidado que su corazón no se envanezca. Cosa que le ocurrió al pueblo de Israel muchísimas veces. Y cuando se envanecen pasa algo. Y ustedes se aparten. Cuando nos envanecemos, nos apartamos. Cuando creemos que nosotros podemos proveernos a nosotros mismos, que no somos el arquitecto, el dueño de nuestro destino, ese envanecimiento, esa soberbia, esa egolatría de la cual padecemos los seres humanos, en ese momento nos apartamos. ¿Y qué ocurre? Y sirvan a dioses ajenos y se inclinan ante ellos, empezando porque nosotros seamos el primer dios ajeno. Porque el furor del Señor se encenderá contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, y la tierra no dará su fruto, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor les da. La idea entonces es clara. La abundancia de la cosecha, la provisión de Dios depende de que nosotros vivamos en los caminos del Señor. Pero si nos apartamos, si nos envanecemos, nos apartamos, y si nos apartamos, vamos hacia dioses ajenos, y no solo vamos hacia dioses ajenos, sino nos postramos ante ellos. Y esto nos lleva al tema que Zacarías trata en el versículo 2, la idolatría. En el versículo 2 dice: los terafines han comunicado mensajes sin sentido, los adivinos tienen visiones falsas, hablan de sueños ilusorios. Estoy nuevamente en el capítulo 10 de Zacarías, ¿no? Verso 2. Hablan de sueños ilusorios, y el consuelo que dan no sirve para nada. Por eso el pueblo sufre y vaga sin rumbo como ovejas sin pastor. Los terafines, ¿qué son los terafines? Los terafines eran unas imágenes de diversos tamaños, pero básicamente pequeñas, que representaban a divinidades paganas. Arqueólogos han descubierto estas estatuillas pequeñas. Son diosas, mujeres desnudas con órganos sexuales extremadamente ampliados. Esto indica que le atribuían
poderes especiales de fertilidad, y algunas mujeres en la antigüedad pagana las ponían junto a su cuerpo esperando que eso que las hiciera fértiles, o sea, eran como amuletos. Pero luego esa simple idolatría de amuleto de fertilidad se convirtió en oráculo, en mensaje, en guía, y la gente ya consultaba a los terafines el futuro y el destino de sus vidas. Y llegó a tal punto que en Segunda de Reyes, hacia el final, se narra que el rey Josías tuvo que eliminar los terafines. Y si leen por ahí en el capítulo 3 de Oseas, van a darse cuenta que cuando Dios le dice a Oseas que tome una prostituta, ¿no es cierto?, representando a Israel, y a esa prostituta la tenga consigo, dice Israel, que tomando la figura de la prostitución, entonces ya no va a tener rey, ya no va a tener terafín que lo guíe, ¿no es cierto? Entonces el tema de los terafines y de esta idolatría se metió mucho en Israel, y por eso es que lo dice Zacarías acá. Digamos, no está hablando de algo que ocurrió en el pasado. Y hay otras partes del Antiguo Testamento donde se mencionan a los terafines. Pero más importante que esta cuestión histórica de los terafines, o digo para que puedan entender el término, es lo que Zacarías dice sobre estos terafines, que es perfectamente extendible a cualquier tipo de ídolo, a la idolatría en su conjunto, en cualquiera de sus formas, de objetos materiales, de objetos religiosos, de objetos místicos u otras cosas que ocupan y usurpan el lugar de Dios en nuestra vida. Dice, número 1, que los terafines o ídolos comunican mensajes sin sentido, que carecen de sentido. Dice que los adivinos, los falsos profetas de esos ídolos, los que hablan en nombre de esos ídolos, tienen visiones falsas, sueños ilusorios, y que el consuelo que dan no sirve para nada, absolutamente para nada. Pero hay una consecuencia espiritual. No son inofensivos, la idolatría no es inofensiva. Dice que el pueblo sufre y vaga sin rumbo, como ovejas sin pastor. Eso es lo que dice. El resultado es el desconcierto espiritual, el desconcierto moral. El resultado es que no tienen guía, están como ovejas sin pastor. Y alguien tuvo esta apreciación también en algún momento, recordarán ustedes. En Marcos 6:14 dice, cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Es decir, Jesús en su ministerio terrenal vio a la gente del pueblo de Israel muchos años después, ¿no es cierto?, como 600 y pico años después que Zacarías, como ovejas sin pastor. El resultado de haberse alejado de Dios, de haber inventado finalmente una religión de normas y leyes que no recuperaba el espíritu de lo que estaba en el Antiguo Testamento, hizo de todo ese pueblo ovejas sin pastor. Pero él comenzó a enseñarles muchas cosas, es decir, comenzó a enseñarles el verdadero camino. Nosotros debemos cuidarnos de no andar teniendo al buen pastor como ovejas sin pastor, es decir, depositando nuestra confianza en cosas, situaciones, personas, objetos, lo que sea que fuere, que ocupe el lugar de Dios. Y de ahí, en los versículos 3 al 5 de Zacarías 10, así como se habló del contraste entre el verdadero Dios, el Dios verdadero y los ídolos, ahora Zacarías va a hacer un contraste entre los dirigentes del pueblo judío y el rebaño. Va a ser un contraste entre los dos. Y la actitud que Dios va a tener respecto de uno y otro va a ser distinto. Vamos a leer Zacarías 10 del 3 al 5. Mi enojo se ha encendido contra los pastores. Yo castigaré a los jefes, dice el Señor.
Sí, el Señor de los ejércitos vendrá al encuentro de su rebaño, escribe Zacarías, que es la casa de Judá, y les dará el privilegiado lugar de un corcel de batalla. De la casa de Judá saldrá la piedra angular, la clavija, el arco de guerra y también todo opresor. Serán como los guerreros que en la batalla pisotean al enemigo en el lodo de las calles. Combatirán porque el Señor estará con ellos y los soldados de caballería quedarán avergonzados. Entonces, en esta oposición, Dios dice que su furor, su enojo, su ira se ha encendido contra los pastores. ¿Por qué? Porque la idolatría fomentada, tolerada, jamás extirpada por los líderes de Israel es motivo del enojo de Dios. Por eso es que dice que su enojo es encendido contra los pastores y que Él castigará a los jefes, ¿no? Este contraste entre yo castigaré a los jefes y vendrá al encuentro de su rebaño no es la primera vez que lo vemos en la Biblia. Es decir, Jesús también tuvo palabras muy duras contra los dirigentes espirituales y religiosos de Israel, en este caso contra los fariseos, y acusó que ellos tenían una mayor responsabilidad que el pueblo que era engañado por ellos. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 23, del 13 al 15, donde Jesús dice palabras muy duras. Dice, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto mayor será su condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Jesús fue muy duro. Si contra alguien fue especialmente duro, fue contra los religiosos y los líderes religiosos de su tiempo. Y entre muchas cosas que en este capítulo 23 dice sobre ellos, una de ellas que están en estos versículos del 13 al 15, son las que relacionan el rol nefasto que ellos cumplen respecto de la gente. Sin embargo, no es que Dios tiene una vara distinta para medir. Dios no hace acepción de personas. Hay una gran responsabilidad entre quienes ocupan ese rol, pero no deja de tener responsabilidad cada persona frente a Dios. Y es interesante que Jeremías presenta en el capítulo 5 de su libro, los versos 30 al 31, la relación entre la responsabilidad que tiene la gente, en este caso del pueblo de Judá, respecto de cómo son o lo que pueden hacer o lo que le permiten hacer a sus dirigentes. Dice, algo feo y espantoso ha ocurrido en la tierra. Los profetas anuncian mentiras y los sacerdotes dirigen por su propia autoridad, pero mi pueblo así lo ha querido. Eso sucede porque el corazón estaba tan torcido en todos que cuando ellos anunciaban mentiras y los sacerdotes dirigían de acuerdo a sus propios principios y no de acuerdo a lo que Dios decía, ellos lo toleraban. Ellos lo toleraban. ¿Y qué van a hacer cuando les llegue el fin? Y entonces, en otra parte de Zacarías, capítulo 3, verso 14, llama a Dios fuertemente y dice, vuélvanse a mí. La Reina Valera 60 dice, convertíos, hijos rebeldes. Yo soy su Señor. De cada ciudad tomaré a uno de ustedes y de cada familia tomaré a 2 y los introduciré en Sión. Palabra del Señor, así dice el Señor. Yo les daré gobernantes, pastores, dice la Reina Valera 60, que los cuiden y alimenten de manera sabia e inteligente. Gobernantes que aman mi voluntad. Es decir, cuando se conviertan, aunque esta es una profecía que habla sobre el futuro, ¿no es cierto? En realidad habla sobre el milenio. Pero es perfectamente aplicable aquí. Cuando ellos se conviertan, cuando ellos tengan un corazón recto, podrán tener también como consecuencia unos líderes que gobiernen de acuerdo a la voluntad de Dios de manera sabia e inteligente.
Sin embargo, lo que Zacarías está diciendo en el capítulo 10 es que en su soberanía y misericordia, por la clemencia que tiene Dios, por el amor que tiene Dios, pese a que los líderes han tolerado y han fomentado la idolatría y que Él está encendido contra ellos y que tiene palabras de juicio contra ellos, no ha desechado a la casa de Judá. Le llama su rebaño. La tribu de Judá tendrá un lugar privilegiado, dice, el lugar del corcel en la batalla, el caballo de honor en la guerra, dice la Reina Valera 60. ¿Y por qué lo dice? Porque de la tribu de Judá vendrá el Mesías. Y por eso inmediatamente dice que de la casa de Judá, que tendrá una posición elevada, saldrá la piedra angular, la clavija, el arco de guerra. Y todo opresor, dice la Reina Valera contemporánea, apremiador, dice la 60, y mejor la NBI, gobernador. Todas estas son figuras representativas del Mesías. O sea, Zacarías está profetizando más o menos en el año 464 a.C., que el Mesías saldría de la casa de Judá. Y sabemos que eso es históricamente cierto, porque Jesús desciende en la carne de la casa de Judá. Nació además en Belén, la ciudad de Belén, la ciudad de David, ¿no es cierto? Pero además de ese dato histórico que una vez más demuestra la certidumbre de las profecías bíblicas, la increíble certidumbre de las profecías bíblicas, ¿no es cierto? La asombrosa, a ojos humanos, quiero decir, certidumbre, exactitud, precisión de las profecías bíblicas, lo que nos muestra son interesantes figuras y títulos mesiánicos. El primero, y acaso el más importante, es la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Ahí tengo una imagen de la piedra angular, porque todo el mundo escucha hablar de la piedra angular, y ahí tienen ustedes una imagen de la piedra angular. Es esa piedra que está en la parte inferior, que ahí le he señalado en rojito, dice piedra angular, para que nadie diga ¿cuál es? Bueno, es que ya no se construye así. Así dicen los que saben que ya no se construye así, pero antiguamente había una piedra con la que se iniciaba, con la que se fundaba la construcción. Y esa piedra era importantísima. Esa piedra iba en la parte inferior del muro, unía un muro con otro y sostenía la construcción. Y por eso es que se está diciendo que de Judá van a ser la piedra angular. Y Jesús es llamado en diversas partes, el Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es llamado en diversas partes del Antiguo Testamento y del Nuevo la piedra angular, porque Él es el fundamento, Él es el que sostiene el edificio. ¿El edificio de qué? El edificio de todo, el edificio de la vida, el edificio de la iglesia, el edificio de nuestras vidas, el edificio de su palabra. Él es el fundamento. Ningún ser humano puede ser el fundamento. Isaías 28:6 dice, por eso Dios el Señor dice así, miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, del 19 al 20, Pablo dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados, por eso dije, nuestras vidas también, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Es decir, nuestra vida está edificada sobre la palabra de Dios, que Dios en su sabiduría ha permitido que nos llegue a nosotros a través de los apóstoles y profetas. Por eso se habla de la doctrina de los apóstoles, pero en realidad la piedra angular de esa revelación no son los apóstoles y los profetas, sino es Jesucristo mismo. Él es la piedra angular, dice Pablo. Primera de Pedro 2, versículos el 4, bueno, en realidad toda esa porción, pero vamos a tomar el versículo 4 y los versículos 6 y 7. Dice Pedro, acérquense a Él,
la piedra viva que los hombres desecharon, a la piedra viva que los hombres desecharon. Los hombres desechan esa piedra. Es un fundamento para nosotros, pero es desechada por los hombres. En este caso, los seres humanos que no buscan a Dios, que no conocen a Dios, la desechan. Pero que para Dios, ahí está el contraste, es una piedra escogida y preciosa. Y el versículo 6 dice, o sea, Jesús es la piedra, Jesucristo es la piedra. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la piedra, la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Es decir, hay una realidad. El Mesías no es aceptado por todos. Dios hecho hombre no es aceptado por todos. Para quienes lo aceptan, en su vida es la piedra angular. Pero Él es la piedra angular con independencia de que sea para nosotros o lo sea en nuestra vida. Él es el fundamento, Él es la piedra preciosa. Pero para algunos la desechan y tropiezan con ella. Bienaventurados los que no tropiecen pues con ella, ¿no? La otra figura que se dice es la clavija, que es muy parecida a la piedra angular. La clavija era una estaca que se ubicaba en el poste central de una carpa, de una tienda, y permitía que éste estuviera estable. Entonces se está diciendo, no solo es la piedra angular, si ustedes andan en carpa, bueno, es la clavija. De la carpa del tabernáculo él era la clavija, por decirlo así. También dice que es el arco de guerra, y aquí esta figura es una figura del Cristo glorioso y victorioso de su segunda venida, del Cristo triunfante, no del Cristo sufriente, no del siervo del Señor sufriente de la primera venida, sino del Rey victorioso que viene a vencer y vence, que gobernará con vara de hierro, lo que, como muchas veces he dicho, no quiere decir que será un dictador, como uno escucha hierro y dice, la cortina de hierro va a ser un gobierno comunista. No, la vara de hierro es que su justicia será inflexible. No será como la justicia humana, que es flexible, depende de quién, ¿no es cierto? No, es vara de hierro. ¿Dónde vemos a Jesucristo viniendo como arco de guerra, como apremiador, como el vencedor? Debemos leer el pasaje en el que Cristo viene por segunda vez. Apocalipsis 19. Del 11 al 16. Ahí vemos ese Cristo triunfador. Entonces vi que el cielo se había abierto y ahí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía inscrito un nombre que él solo conocía, que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, porque su sacrificio, si bien ocurrió en la primera venida, jamás va a desaparecer de su propia naturaleza. Esto es un misterio difícil de comprender humanamente. Él va a ser el Rey glorioso y victorioso, y lo es ya, ¿no es cierto? Sin embargo, la impronta de su sacrificio y sus marcas nunca lo abandonan. Y dice, teñía de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones. Él la gobernará con cetro de hierro, a eso me refería hace un momento, vara de hierro, cetro de hierro, y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Esta es la descripción de la segunda venida de Cristo, y aquí aparece, por así decirlo, el arco de guerra. Bueno, los versículos del 6 al 10, en realidad del 6 en adelante hasta el 12, nos hablan de una profecía muy importante que mira hacia el futuro nuevamente desde el pueblo escogido de Dios, desde el pueblo de Israel, que es el fin de lo que se llama y se conoce como la diáspora, la esparción de los judíos alrededor del mundo y su regreso a la tierra prometida de acuerdo al pacto que Dios le hizo a Abraham en Génesis, allá por el capítulo 12 más o menos,
de Génesis. Pero yo lo voy a mostrar en dos partes, primero hasta el versículo 10 y luego los versículos 11 y 12. Vamos a leer Zacarías del 6 al 10. Dice: yo fortaleceré la casa de Judá y protegeré la casa de José. Yo los haré volver porque me he compadecido de ellos. Todo será como si jamás los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Efraín será semejante a un guerrero y su corazón se regocijará como si bebiera vino. También sus hijos lo verán y se alegrarán, su corazón se gozará en el Señor. Yo les daré la señal de que vuelvan. La Reina Valera 60 dice un silbido: y volveré a reunirlos. Cuando los haya redimido, volverán a multiplicarse como antes. Aunque los esparcí entre los pueblos, aún en los países más lejanos se acordarán de mí y volverán con los hijos con quienes vivieron. Yo los haré volver de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a las tierras de Galat y del Líbano, y todas esas tierras no les serán suficientes, ¿no? Esta porción, en realidad, habla de dos hechos muy claros, de que en un momento, aunque los presenta en orden inverso, ¿no? Pero para decirlo en el sentido lógico y cronológico, en un primer momento, versículo 9, Dios esparce a su pueblo entre los pueblos y países más lejanos. Dios los esparce. Y eso es lo que se conoce como la diáspora. Ese es el término técnico del pueblo judío. Y dos, en los versículos 6, 8 y 10, el Señor muestra a través de Zacarías que Él los hará volver a la tierra que prometió a Abraham, lógicamente. Y eso será cuando los haya redimido y los multiplicará, además, nuevamente. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo sucedió o sucederá esto? ¿Cuándo los esparció o cuándo los esparcirá? ¿Cuándo regresaron o cuándo regresarán? Y bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta. Primera posibilidad: ¿sucedió esto y había sucedido esto ya cuando Zacarías estaba escribiendo esta profecía? O sea, ¿ya se había producido esto? Bueno, digamos que no puede referirse al exilio babilónico. ¿Por qué razón no se puede referir al exilio babilónico? Una primera cuestión lógica, porque el exilio babilónico es anterior a la profecía. O sea, cuando Zacarías está escribiendo esto, ya se produjo el exilio y ya se ha producido el retorno. Más bien, esta profecía, junto con la de Ageo, anima al pueblo a continuar con la construcción del templo, etc. Entonces, si la diáspora fuera lo que vivieron en el pasado, digamos, no tendría sentido una profecía en tiempo futuro. Zacarías hablaría en tiempo pasado. Recuerden cómo estuvimos en una nación ajena y Dios nos trajo. Hablaría en tiempo pasado. Pero además, si esto no es suficiente, recordemos que lo que ha ocurrido anteriormente a la generación de Zacarías no es una diáspora, no es una esparción, ¿no? Sino es simplemente, es la emoción de la diáspora, sino es simplemente que han sido llevados cautivos a un solo país. Entonces tampoco puede ser esto de acá. Entonces no sucedió en el pasado. Ahora, si sucedió en el futuro, la pregunta, o si sucederá en el futuro de Zacarías, la pregunta sería: ¿sucedió en un futuro que es el pasado nuestro? ¿O sucederá en un futuro que también es el futuro nuestro? No sé si logran entender la pregunta. Porque puede ser el futuro de Zacarías, pero el pasado nuestro. Y aquí tenemos que hacer un poco de historia. En el año 70 después de Cristo ocurrió que los romanos invadieron Jerusalén, encabezados por el general Tito, y destruyeron Jerusalén. Destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Producto de esa destrucción del templo queda solo un muro, que es conocido hoy como el Muro de las Lamentaciones o de los Lamentos, donde los judíos ortodoxos mueven su cabeza frecuentemente. ¿Ok? Destruyeron. En ese momento que destruyen Jerusalén se produce lo que se conoce históricamente como la diáspora, es decir, los judíos tienen que abandonar su tierra, lo que se conoce como Tierra Santa, y se esparcen por diversas naciones. Después de ese tiempo, un tiempo después, los musulmanes pueblan fundamentalmente esa zona. Y en algún momento
la tierra de Israel pasa a ser parte del Imperio Turco-Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos tienen control y establecen un protectorado británico. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se venía hablando de que los judíos reclamaban una tierra, después del Holocausto nazi, en 1948, se funda el Estado moderno de Israel. ¿Ok? Digamos que la diáspora, eso de que estén esparcidos los judíos por diversas naciones, como siguen hasta hoy, es quizá una de, si no la única, casi me atrevería a decir que es la única, digamos, el único pueblo, la única raza que estando esparcido por diversas naciones, incluyendo latinoamericanas, es decir, una de las principales comunidades judías en América Latina está en Argentina, por ejemplo. Hay judíos en el grupo, hay judíos en todas partes. No han desaparecido pese a esta diáspora. O sea, no estuvieron hasta entre el 70 después de Cristo hasta 1948, no estuvieron en esa tierra y no desaparecieron, pero estuvieron dispersos, como lo anunció el Señor, y siguen dispersos, porque no todos los judíos, si bien hay una buena cantidad de millones de judíos en el Estado moderno de Israel, no todos los judíos están en el Estado moderno de Israel. Entonces, si algo ocurrió es que hubo una diáspora y que esa diáspora en realidad continúa. Algunos consideran que la formación del Estado moderno de Israel es el cumplimiento de la profecía. Yo les voy a afirmar que es un cumplimiento parcial, es decir, sí, es cierto, se formó el Estado moderno de Israel, que es un Estado secular, ¿no es cierto? No es un Estado que busque al Señor, no es un Estado que se alinee con los principios de la palabra de Dios, ni mucho menos que reconozca al Mesías, porque eso no va a ocurrir en este tiempo. No, eso ya lo van a ver en la parte de las preguntas. Pero esta milagrosa unificación, esta milagrosa llegada de los judíos a la tierra para cumplir el pacto abrámico no se ha producido en 1948 y no se produce hoy. ¿Por qué razón lo digo? Porque si vemos los detalles de la profecía de Zacarías, en el versículo 8 dice que la señal del regreso la dará el Señor. No la dará la ONU, no la dará algunas naciones, no la darán acuerdos políticos, la dará el Señor. En el versículo 8 también dice, ¿cuándo es que se va a producir esta señal? Cuando los haya redimido. Volverán a multiplicarse como antes. Y además dice que estando en los países más lejanos, versículo 9, se acordarán de mí. Se acordarán del Señor. Eso se tiene que dar. Y ese regreso será el regreso futuro y se concretará en el milenio. Ese llamado, esa conversión de Israel va a ocurrir antes de la segunda venida a Cristo. Va a ser milagroso. Va a ser el momento que Dios va a trabajar con los judíos de una manera muy especial. Lo dice en el Nuevo Testamento, ya lo van a ver. Pero el regreso se va a concretar en el milenio. Quizá una profecía que lo dice con claridad, entre varias, es la que está en Isaías 2, del 2 al 4. Dice ahí, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entregará más para hacer la guerra. Esta última parte es un verso que los seres humanos lo han puesto y lo han impreso con un lema, y está en Nueva York,
en el edificio de las Naciones Unidas. Ahí dice este verso muy bonito de que convertirán espadas en rejas de arado y lanzas en hoces, pero la ONU no ha logrado hacerlo, ningún ser humano ha logrado hacerlo. Este verso de Isaías es muy bonito como un lema pacífico, pero la verdad es que lo que está diciendo es que esto es algo que el Señor va a hacer en los últimos días, lo dice ahí. No lo va a hacer en estos días. Esto no lo pueden hacer los seres humanos. Los seres humanos son tan pacíficos que construyen armas, que venden armas. No pueden. Solo Dios puede traer esa paz sobrenatural. Y esto va a ocurrir al final de los tiempos. Y tan va a ocurrir de manera milagrosa que en los últimos 2 versículos, y por eso es que los separé, nos dicen cómo se va a producir este retorno. Y nos dice, cuando pasen por el mar turbulento, estoy leyendo los versículos 11 y 12 del capítulo 10, cuando pasen por el mar turbulento, yo golpearé las olas del mar y secaré las profundidades del río. Haré que ruede por el suelo la soberbia de Asiria y que llegue a su fin el reinado de Egipto. Yo mismo infundiré fuerzas a mi pueblo y en mi nombre se pondrán en marcha. Palabra del Señor. Está comparando ese regreso futuro con la salida de Egipto. Exactamente igual, milagroso. Harán que pasen por el mar turbulento, golpeará las olas del mar y secará las profundidades del río. Es una figura, pero es así, es milagroso. Él infundirá fuerzas a Israel, a su pueblo, y en mi nombre se pondrán en marcha. Algo así como lo que dice Jeremías, capítulo 23, del 7 al 8. Dice, por lo tanto, vienen días en que no volverá a decirse, vive el Señor que sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. Palabra del Señor. Sino que se dirá, vive el Señor que sacó de la tierra del norte a los descendientes de la casa de Israel y los trajo de todos los países por donde los había dispersado para que habiten en su propia tierra. Va a llegar un momento que se va a recordar, miren cómo el Señor hizo esto, ¿no es cierto? Que hizo milagrosamente esta reunificación, que hizo milagrosamente este regreso. Esto es más grande, ha superado, hará olvidar, ¿no es cierto? Ya no se dirá que el milagro más grande fue cómo lo sacó milagrosamente Egipto y lo llevó a la tierra prometida, sino todo lo contrario. Y la última frase, para terminar, del capítulo es también para nosotros, por supuesto. Yo mismo infundiré fuerzas a mi pueblo y en mi nombre se pondrán en marcha. La Reina Valera 60 dice, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Es decir, es el Señor quien nos infunde fuerzas. Y en su nombre caminamos, en su nombre nos ponemos en marcha, en su nombre vivimos, en su nombre emprendemos cosas. Caminamos en su nombre. Debemos preguntarnos, ¿caminamos en su nombre o caminamos en nuestro nombre? Que caminemos en su nombre. Vamos a orar, les pido que se pongan de pie. Señor, te damos gracias por tus planes, por la perfección de tus planes, Señor, por tu sabiduría, por la manera como tienes misericordia, Señor, de un pueblo que te dio la espalda, pero tú dices que tú no has desechado a la casa de Judá, Señor. Y tú no solamente te hiciste hombre y viniste a través de la tribu de Judá, Señor, sino que tú tienes un plan para tu pueblo Israel, pero también has tenido un plan y tienes un plan para nosotros, Señor, porque tú has querido salvarnos, Señor. Gracias por eso. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Y te pedimos, Señor, que nos permitas, como dije al inicio, amar tu palabra, amar tu profecía, amar tu venida, Señor. Verla con expectativa, Señor. Y también que nos permitas caminar en tu nombre, como acaba este capítulo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.